Y es el momento de irnos para atrás como frente a la empleada pública de Antonio Gasalla. Para atrás, que es a donde suele quedar la historia. Así es que podemos pensar espacialmente una ubicación de la historia como el atrás y el futuro por delante. Claro, hay otras concepciones del tiempo que no necesariamente la establecen de esa manera. Pero suponiéndolo así, desde atrás viene Andrés Abraham para abrir este capítulo de la historia de Malos Días. Andrés, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿qué tal, Fabricio? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, todo bien. Bien, ¿por dónde venimos hoy? Bueno, hoy nos vamos en el tiempo a unos siglos atrás, un poco a la época colonial, un poco a la época independiente y a una Mendoza que nos cuesta quizás imaginar hoy, que es una Mendoza con frontera, con una frontera sur complicada. Me refiero principalmente al tema de los malones, ¿sí? Que son ¿Queda por San Carlos? San Carlos, después también San Rafael, bueno, y toda la frontera sur en general, ¿no? Si trazáramos una gran línea, más o menos desde la cordillera, decimos que es una línea que se fue corriendo con el tiempo, con la avanzada, después a fines del siglo XIX, de la llamada conquista del desierto, y bueno, y que va a ir dando forma al mapa que conocemos hoy. Pero el mapa de la Mendoza colonial y de la Mendoza después independiente, me refiero a la época de San Martín, de Godoy Cruz, e incluso ya hasta mediados del siglo XIX va a ser un mapa mucho más recortado, ¿no? Y bueno, esa frontera un gran Mendoza ampliado. Un gran Mendoza ampliado, claro. Sí, en este caso, bueno, hablamos de la época sobre todo colonial y un gran problema para la seguridad, que era el problema de los malones, ¿sí? Esta incursión de los indígenas, de los pueblos nativos, en modo de saqueo, en modo violento, hacia los llamados pueblos de blancos, ¿sí? Donde habitaban los españoles y después donde van a habitar los mendocinos, los criollos, ya en la época independiente. Bueno, es una problemática que data de la época colonial. La corona española va a intentar dar respuesta mediante la creación de distintas estrategias. Una de ellas es la construcción de fuertes, ¿sí? Estas recintos militares fortificados que servían para la defensa, para ver si venían los indígenas, los famosos mangrullos. Y bueno, acá en Mendoza vamos a tener los más significativos, van a ser el fuerte de San Carlos, creado con ese nombre en honor al rey Carlos III en el marco de las reformas borbónicas, en lo que hoy es la villa cabecera de San Carlos, en 1770, y después el fuerte de San Rafael del Diamante, creado en 1805 por orden del marqués de Sobremonte, que en ese momento era gobernador de Córdoba, después va a ser virrey, y que hoy es la villa 25 de Mayo, famosa de San Rafael. Bueno, esta estrategia va a funcionar. Los fuertes eran como estos epicentros y esta marca del límite entre el indio y lo que había más allá. Y bueno, tenía un fuerte significado militar, pero en realidad se va a ir convirtiendo también en puente, en lugar de tensión, de negociación. No tenemos que pensar la frontera con el indio y por ese lado van un poco hoy las tendencias historiográficas, ¿no? A no considerar un límite infranqueable, sino más bien un espacio de negociación, de comercio, de intercambio, de diálogo, ¿sí? Claro, no un límite infranqueable, sino que el mismo límite era con la pretensión de ir desplazándolo. Desplazando, claro, irse hacia el sur y obviamente a expensas de los territorios ocupados por esos nativos. Por ahora lo ponemos para protegernos y después lo vamos corriendo. Sí, es una avanzada. De hecho, generalmente alrededor del fuerte se constituían pueblos, colonias agrícolas. La misma Villa 25 de Mayo es una muestra de eso y San Carlos mismo también. Bueno, ya el tema del malón va a ser tratado obviamente en la literatura, ¿sí? Es un tópico de la literatura célebre. Pensemos en Esteban Echevarría con su famoso poema La Cautiva, o Santos Vega de Hilario Ascasubi, que menciona desde la perspectiva del gaucho también esta problemática, e incluso el mismo Martín Fierro, que habla de una cautiva acusada de brujería por los indios, sí, que la quieren linchar, asesinar. También las artes plásticas, pensemos el famoso cuadro La Vuelta del Malón de Ángel de la Valle, que retrata en esa maravillosa juego de luces y sombras también esa figura de la cautiva blanca llevada por el indio arriba del caballo, con todas las otras cosas que se llevaban, que incluso figura una cruz de una iglesia, así, un candelabro. Bueno, saqueaban los muchachos todo.
Desde la literatura hay que decir que hay una figura importante que es Eduarda Mansilla, sobrina de Rosas, prima de Manuelita, que va a crear la primera novela hacia 1860, es considerada la primer novelista argentina. Y ella va a hablar de una historia ahí de una mujer de un capitán español que es secuestrada en el marco de un malón y que va a dar lugar a una guerra entre los caciques de un pueblo, que son los pueblos timbúes. Van a guerrear por ella y su esposo va a ir a buscarla, y la forma de mantenerlo quieto al esposo es ofrecerle una india como novia, con la condición de que él se instale ahí pero que no tenga contacto con Lucía, ¿sí? Bueno, es una historia obviamente novelesca que va a dar lugar en la literatura a esta imagen prototípica de la cautiva blanca, bella, que va a esa condición y que en este caso ella se niega y anhela volver a su amor, que es su esposo Sebastián. Ahora, el apellido Mansilla, la escritura y los indios, hay como una vinculación. Sí, hay una vinculación que en este caso no es directa, pero sí es indirecta porque son familiares con Lucio Mansilla. Lucio Mansilla. Famoso escritor de esa publicación de 1870, que es una excursión a los indios ranqueles, donde está mencionada la otra cautiva que vamos a mencionar al final de la columna. Bueno, hay que pensar desde la literatura y desde esta problemática también otros elementos concatenados con el tema de los cautivos, como son el problema del rescate. Es decir, esto por ahí no lo tenemos muy en cuenta, pero se activaba todo un mecanismo de negociación con los blancos para obtener el rescate de esos cautivos, ¿no? Entonces había negociaciones ahí con los nativos que los tenían cautivados. ¿Y era una fuente de financiamiento de los indios? Era una importante fuente de financiamiento, exacto, porque en ese rescate se ofrecía dinero, se ofrecían víveres, alcohol, se podían ofrecer ganado, es decir, se pagaba un alto rescate y realmente los indios iban aceitando las tácticas de negociación y sabían cuando había alguna cautiva renombrada o importante. Esta información la obtenían por rebeldes o cautivos que también ya venían de antes, que podían elevar el precio de esa cabeza, diríamos, ¿sí? Pero acá también está para pensar el foco del problema de la reinserción social de aquellas cautivas que volvían. Sí. Es decir, que se les pagaba el rescate y volvían a reinsertarse. Y vamos a mencionar ahí algunos casos relacionados con eso. Bueno, hay que decir que mayormente la respuesta de la civilización va a ser lo militar. Va a haber distintas figuras destacadas, muchos de ellos cuyos rasgos y nombres quedan en la toponimia de urbana de Mendoza, como es el caso de Francisco de Amigorena, un capitán que va a ser el encargado, el comandante de armas y fronteras en Mendoza desde 1778, va a morir en 1799 y bueno, es la figura que organiza esa defensa militar territorial frente a los malones. También Francisco Esquivel y Aldao, que va a dar el nombre a la calle más corta de Mendoza, de la cuadra. ciudad, sí, que la tenemos ahí, por ahí no sabemos de dónde viene. Bueno, viene de acá, de don Francisco de Amigorena, comandante de la frontera. Junto con él trabajaban otras figuras, lo tenemos a Francisco Esquivel y Aldao, padre del que va a ser gobernador, del gobernador Aldao, que él estaba asentado en San Carlos, en el fuerte de San Carlos. Lo tenemos también al sargento, luego ascendido a capitán, Miguel Teles Meneses, que es un poco el fundador del fuerte de San Rafael y de esta villa 25 de Mayo, y va a ser muy importante porque además de su rol defensivo, él empieza a entablar un rol de negociación, ¿no? Esta idea del diálogo y de ver a través de la componenda de la negociación cómo llegar a los indígenas. Esto, Andrés, estaba pensando, estamos hablando del tiempo de la colonia, pero la localidad o el fuerte se llama 25 de Mayo. 25 de Mayo. Entiendo, claro, que es decir, después de la Revolución. El fuerte lo crea Teles Meneses, lo construye Teles Meneses en 1805 y bueno, ya después de la Revolución va a cambiar el nombre. ¿En 1805? 1805, ya muy tardío. Sí, pero ¿y por qué se llama 25 de Mayo? No, se crea como Fuerte San Rafael. ¿Sí? San Rafael en honor a Sobremonte. Y después va a tener la villa el nombre 25 de Mayo, ya con un sentido patriótico. ¿Sí? Pero estamos ahí en los límites de la época patria, podríamos decir. Bueno, otra figura también en ese límite es José Albino Gutiérrez, también de la famosa calle Gutiérrez acá del centro, que era de una familia acaudalada, agricultor, y él va a ser un poco militar a la fuerza, porque básicamente se va a ver interpelado por los malones que arrasaban con todo lo que había a su paso. Él va a tener un rol importante después con San Martín, va a ser jefe de milicia y es, podríamos decir, el primer jefe militar nacional en Mendoza, nombrado por Godoy Cruz y validado por el gobierno nacional, porque va a luchar contra los hermanos Carrera. Pero bueno, antes de eso, que es otra cuestión, los famosos hermanos Carrera chilenos que ya en ese momento eran bandidos y hacían pillaje
por toda Mendoza. Albino Gutiérrez va a tener un rol importante entre 1805 y 1816, defendiendo también la frontera de las incursiones de los malones. Y hay una figura importante también, que es la cacica Josefa Rocco, que ha sido rescatada recientemente en algunos trabajos, sobre todo de Orlando Morales, del CONICET. Josefa Rocco. Josefa Rocco. Ella era una cacica pehuenche, nace en Malargüe en 1776, y bueno, y va a ser un poco la que entable el diálogo con Teles Meneses y con las autoridades militares del fuerte de San Rafael. De hecho, ella misma se va a instalar en las inmediaciones del fuerte. Su historia es bastante trágica. Ella habían, en un contramalón, podríamos decir, después de que había habido un malón pehuenche, le secuestran a su familia, ¿sí? Le piden algún tipo de rescate, y bueno, ella va a encargarse de negociar justamente con estas autoridades, y ella misma le va a pedir a Sobremonte, va a viajar a Buenos Aires y le va a pedir la construcción de un fuerte, ¿sí? Entendiendo que era necesario algún tipo de... O sea, los contramalones usaban las mismas tácticas. Las mismas tácticas, claro. En este caso, secuestrar a la familia del cacique para después también pedir intercambios. De intercambio, más que nada de prisioneros. Claro. Esa era la forma. Bueno, hay otra figura que también nos suena, que es el fray Inalicán, un fraile franciscano que va a negociar y va a servir de intérprete porque él era de origen mapuche. Entonces, hay figuras y nombres que, como decía, están en los carteles y en los carteles de las calles. De las calles. Bueno, Josefa Rocco, recientemente recuperada, ahora hay un nombre de una escuela también en San Rafael, pero bueno, nos da esta idea también de los que intermedian, ¿sí? Los que negocian y los que permiten algún tipo de vínculo de intercambio, más que nada cultural. ¿Y eso da alguna idea de apertura, de que haya una cacica mujer en esa época? Bueno, culturalmente no, lo que dicen las fuentes es que era plausible en las líneas, en el caso de si no había, digamos, el cacique que antecediera, el que indicaba un poco quién tenía condiciones para sucederlo. Y bueno, ella se va a mostrar como una feroz negociadora. De hecho, viaja a Buenos Aires, se entrevista con Sobremonte. O sea, va a mostrar una habilidad política y una firmeza para su condición de mujer, que le va a permitir, digamos, ocupar ese lugar. Porque en esa época, pensando en otros ámbitos, que una mujer haya llegado a tener acceso a cierto poder, claro. Difícil. No es habitual. No es habitual, difícil, ¿sí? De ella va a tener además un rol también apaciguador entre los conflictos entre puelches y pehuenches, es decir, un rol mucho más importante del que por ahí podríamos pensar. Bueno, y hay un malón quizás prototípico o icónico para Mendoza, que es el malón de la Villa de La Paz, que tiene lugar en noviembre de 1868. La Paz había sido declarada villa en 1791 sobre la base de un poblado anterior que era San José de Corocorto, que originalmente fue una reducción indígena a cargo de un doctrinero que evangelizaba a los indios de la zona, y después cobró relevancia como posta. Recordemos que ese era el camino real que unía Mendoza con Buenos Aires, y era obviamente el paso también a Chile, y era paso obligado para los viajeros, por eso va a ser una posta que va a cobrar cierta relevancia. Bueno, el que encabeza ese malón de 1868 es Mariano Rosas, junto con su hermano Epumer. ¿Por qué el apellido Rosas? Porque precisamente se había criado en la estancia de Juan Manuel de Rosas. Rosas lo toma como trabajador y lo bautiza, le da una instrucción elemental cristiana, entonces le va a dar el apellido al bautizarlo. Bueno, él va a volver de vuelta a las andanzas con los pueblos nativos y va a encabezar varios malones dentro de la tribu de los ranqueles. Y estamos hablando de 1868. 68. Bastante avanzado en el tiempo. Bastante ya avanzado, sí. Nos habla de la idea de y estamos hablando de La Paz, ¿sí? Que no es tan lejos, o sea que la frontera, por eso decía al principio, esta idea de la frontera consolidada va a tardar bastante, y bueno, y realmente va a ser un problema porque van a arrasar la Villa de La Paz, va a haber muertos, incendios, saqueos, y obviamente va a haber cautivas, ¿sí? Y ahí viene por ahí lo interesante, que es la posibilidad de rescatar algunas figuras en el marco de ese malón tan conocido. Antes de eso hay que decir también que hay un incendio y una profanación del templo de la Villa de La Paz, que estaba dedicado o tenía como patrona a la Virgen Nuestra Señora de la Paz. De ahí va a tomar el nombre de la villa e incluso después el departamento, ¿sí? Bueno, y se van a llevar hasta los vestidos de los santos y de la propia Virgen, ¿sí? Y ahí lo anecdótico y lo interesante es rescatar, hay una tesis de un sacerdote que es Jaime Durán, que después va a ser obispo de la arquidiócesis Mercedes Luján, que en 2015 publica su tesis y él se encuentra con el tema a partir de una referencia de Lucio de Mansilla,
porque un informante le dice haber ido a las tolderías y en una suerte de ceremonia haber encontrado una niña vestida con como una vestido virgen muy llamativo, ¿sí? Con brillantes, con incluso sabemos que se utiliza el color dorado. Y bueno, averiguando, indagando, se da cuenta que ese era el vestido que era producto del saqueo. Del saqueo a la Virgen que estaba ahí en La Paz. Bueno, el malón va a ser obviamente muy, muy difundido en la época, va a provocar gran indignación en Mendoza, en las autoridades nacionales, va a haber una persecución tardía, no sé, se alcanza la cola del malón, dicen las fuentes, va en persecución el comandante Segovia y Demetrio Mayorga también, que es otra figura militar de ese momento, pero La Paz no tenía un fuerte propio, entonces eso va a hacer que sea altamente vulnerable. Claro. Y bueno, ahí destacamos dos figuras. Una de ellas es Fidela Ferreira Amparán, que va a ser la maestra de la escuela local, de la escuela de niñas, ¿sí? Que va a ser llevada cautiva. Ahí interesante porque hay una fuente de una inspección escolar que dice que para el año siguiente no se pueden tomar exámenes en La Paz porque los indios se habían llevado cautiva a la maestra, ¿sí? Ahí interesante verlo. Bueno, ella va a ser tomada... Hoy alguna teoría conspirativa diría de que los alumnos. Claro. Que no querían rendir. No, en este caso era verídico, daban el informe de que una de las primeras que figura en la nómina de cautivas es la maestra de la escuela. Que debe haber sido una de las figuras más representativas de la zona. De la zona, obviamente. Recordamos el rol de la maestra en esa época, fundamental, ¿sí? Para todos. Bueno, ahí ella va a ser, digamos, protegida por un capitán que estaba cautivo también, ¿sí? Que era español también. Entonces, bueno, ahí ella va a tener una situación particular. Y va a ser objeto de un rescate que va a iniciar un fraile, que es el fraile Antonio Barrera. Pero el problema que ella tiene es un poco que planteaba, la reinserción en la sociedad. ¿Sí? Ella no se ve volviendo después de esa experiencia traumática ni a su rol, ni a la vida de quienes la conocían. Entonces su reinserción... ¿Quiere quedarse con los indios? No, en el caso de ella va a cambiar de lugar. Se va a la provincia de Buenos Aires y empieza de nuevo su vida en San Antonio de Areco. Va a terminar también vinculada al ámbito educativo, al rol de maestra, pero ya en otro lugar donde no conocían su pasado y esa experiencia traumática que ella había tenido. Debe haber algún caso de alguna cautiva que haya después elegido seguir viviendo con... Bueno, precisamente ahí vamos, pero antes de ella mencionamos a otra que es doña Francisca García de León, doña Francisquita, que ha sido objeto de un reconocido cuento de Draghi Lucero, que rescata su historia. Ella había nacido en España y era hija de un comerciante que llevaba y traía bienes a Buenos Aires por el camino porque pasaba obviamente obligadamente por La Paz. Ella era marucha. ¿Qué es el rol de marucha? Es que arrea, digamos, el ganado, ¿sí? Con una yegua madrina. Entonces va y viene. Bueno, es un rol también llamativo que haya sido ocupado por una mujer que haya dedicado a ese trabajo. Precisamente en el Malón de La Paz, Francisca va a ser cautivada también y va a ser llevada a los toldos del cacique Baigorrita, que era uno de los lugartenientes, podríamos decir, de Rosas. ¿Sí? Rosas era la figura mayor, Mariano, pero había subcaciques o figuras que lo complementaban. Bueno, ella va a tener también una situación complicada, se va a enamorar ahí de otro cautivo también que la va a acompañar y bueno, finalmente va a ser rescatada en la mediación de Barrera que yo mencionaba. Es interesante porque ella no hablaba muy bien de Barrera, del fraile, decía que en su rol de negociador también era medio comerciante, que se quedaba con parte del dinero. Bueno, lo cierto es que su familia va a dar todo para que ella pueda volver, ganado, bienes que tenían, joyas, y va a quedar un poco en la quiebra, ¿sí? Entonces, ahí el problema que ella tiene cuando vuelve, su familia estaba asentada en el Infiernillo, en lo que hoy sería Dorrego. Bueno, ya sus padres son grandes, tiene que volver a trabajar la chacra, es decir, volver a levantar la familia que había dado todo económicamente para que ella fuera... Pero era una negociación privada, no había un Estado... Intervenía el Estado desde lo militar, pero para evitar un doble rol, como los militares mostraban ser la cara más dura, en realidad se le encargaba a otra entidad civil que era la Sociedad de Beneficencia, integrada por damas de la alta sociedad, ¿sí? Que cumplían estas funciones de cuidado de los niños huérfanos, de las personas, diríamos hoy, en situación de calle. Bueno, se les encargaba también a esa entidad civil las negociaciones. Entonces,
este rescate va a tener como protagonista Qué precisamente... rara imagen la de una señora de la Sociedad de Beneficencia negociando con un cacique. Negociando con caciques el rescate, sí. Bueno, pero los intermediarios no eran directos, sino que mayormente los intermediarios eran religiosos. Curas que estaban asentados en las zonas fronterizas o incluso frailes que se dedicaban a misionar. O sea que era toda una estructura, ejército, sociedad de beneficencia y las damas ahí negociando. Pero bueno, el fraile era intermediario de las condiciones, de las negociaciones. Claro. Decía, los caciques piden esto, nosotros podemos ofrecer esto, y como toda negociación, es un tire y afloje. Pero bueno, interesante la historia de doña Francisquita, porque ella va a ser rescatada y vive sus últimos años en Mendoza en extrema pobreza, va a terminar siendo vendedora de huevos, fallece hacia 1923-24 y es una figura recordada por la sociedad de esa época, ¿no? Por su historia trágica de haber estado en ese famoso malón, haber sido cautivada y después haber vuelto. Y de la cual materialmente no se pudo recuperar. No se pudo recuperar, no. ¿Sí? Bueno, y yendo a la pregunta que vos hacías, efectivamente hay un caso muy famoso de una cautiva, Fermina Zárate, oriunda de La Carlota, sur de Córdoba, que va a enamorarse, dicen las fuentes, y esto lo menciona Lucio de Mansilla, porque hay un capitán que le entrevista en un momento y le dice, bueno, pero usted no quiere volver, su familia la extraña en La Carlota, preguntan por usted, o sea, y ella rechaza esta posibilidad porque dice que ella está bien, que ella se siente parte ya, se ha integrado un poco a esa sociedad nativa y que tiene 3 hijos, ¿sí? Que ella no va a dejar los 3 hijos que tiene con uno de los caciques. Tuvo 3 hijos en cautiverio. ¿Sí? Otra problemática también que había, quienes tenían hijos tenían ese problema de volver ellas, pero volver con sus hijos, que eran fruto de esas relaciones forzadas, o no, en este caso, aparentemente no, Fermina Zárate con un cacique. Entonces, bueno, ahí ella va a dar lugar a una famosa canción de Félix Luna, que es incluida en el álbum Mujeres Argentinas, junto a Ariel Ramírez, que es Dorotea la Cautiva. ¿Qué dice en esta canción un poco ella? Da el testimonio que le da al capitán, lo toma Félix Luna para la letra. Yo no soy Winca, india soy, por amor, capitán. Ahí un poco la historia de este caso, de esta cautiva que no va a querer volver a la civilización, sino quedarse en la vida. India por amor. Por amor. Bueno, historias en este caso de hechos violentos que han sido resignificados y que bueno, nos interpelan y nos llaman a pensar también. Muchas veces estos temas los pensamos como algo lejano, como algo más de Buenos Aires, del contacto de la frontera sur, de La Pampa, pero bueno, también en Mendoza fuimos o tuvimos esa frontera y esos malones que tensionaron la vida tanto en la época colonial como en la época independiente y que activaron estos mecanismos de negociación y que dejaron también estos legados, como el caso de las cautivas o de los saqueos de bienes, como el caso del vestido de la Virgen de la Paz. Y interesante, lo pensamos lejanos geográficamente en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, pero también más lejanos en el tiempo, porque hablamos de 1868, ya hay constitución, ya hay país. Hay país, es decir, hay una estructura, digamos, de un Estado nacional. Y, bueno, sin embargo, todavía hay una frontera insegura en ese sentido. Bueno, recién lo mencionaste, no sé si nos vamos con esa canción. Nos vamos con esa canción, con la canción de Olinda la Cautiva, del célebre álbum Mujeres Argentinas. Andrés Abraham, muchas gracias. Muchas gracias, un gusto.